también sabemos y creemos que Dios nos ha dado la vida, Él nos hizo, y ¿qué más podemos decir? Nosotros no podemos decir que vinimos del dinosaurio, venimos del mono, venimos de... Eso es una porquería, eso no. Oh, bueno, pues ya, de hecho, ya se ha discutido anteriormente. Y bueno, muchas veces la ciencia lo que intenta es eh, negar la fe cristiana o la religión, ¿no? Que pues somos eh, ignorantes, etcétera. Sin embargo, hay una persona que es física, es físico más bien, es teólogo también, fue antes sacerdote católico. Hoy en día es una de las mentes y que tiene la autoridad a nivel mundial en el campo evolutivo. Y él dice, perdón, que la ciencia y la fe, estoy hablando de que alguien que es relevante en el campo de la evolución, que no Ujú. niega la existencia de Dios, se llama Francisco Ayala, quien fue el consejero científico de Bill Clinton, si no mal recuerdo, y muchos presidentes lo han reconocido como alguien, una eminencia en el campo científico, porque él es científico, es físico, es teólogo también, es doctor en biología, él cree en la evolución, y él se ganó un premio llamado el premio Templeton. Y el premio Templeton es un premio que se le otorga a las personas que han aportado de manera extraordinaria en el campo científico para explicar las realidades espirituales. Fíjate nada más. Y él se ganó ese premio. Y él dice que la religión o la creencia en Dios y la ciencia no se contradicen. Dice que se complementan cada una por su campo, que son dos, es como si fueran dos ventanas viendo un mismo mundo. Una lo ve desde su ventana y otro desde el otro. Pero, y esta persona, repito, se llama Francisco Ayala, un español, muy eminente en el campo científico, y repito, es evolucionista, al igual que también el padre del genoma humano, pues que él también comparte lo mismo que Francisco Ayala, que creen en la evolución, pero bueno, por lo menos Francisco no se ha atrevido abiertamente, por lo menos no lo he leído en ningún lado, que él haya declarado abiertamente su fe cristiana, pero sí obviamente se inclina a creer que existe Dios, porque él mismo dice, esta eminencia científica dice que así como la religión no puede demostrar la existencia de Dios, tampoco la ciencia. Y es así, ¿verdad? Ni la ciencia, ni la razón, ni siquiera el pensamiento cristiano pueden explicar a Dios o demostrar que existe. Dios ha dejado sus huellas. En Romanos dice y en los Salmos los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice la Biblia en Romanos que Dios de alguna manera se ha manifestado a cada ser humano porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a alguien, ¿verdad? Sino que empezaron a rendir culto a sí mismos o a las criaturas antes que el creador. Entonces, es así. Y cuando queremos conocer a Dios de manera intelectual, es imposible. Demostrar a Dios de manera intelectual es imposible. Conocerlo es imposible de manera intelectual. Es aquí donde todo ser humano hasta cierto punto va a llegar y va a estar limitado, una mente finita. Las personas, por ejemplo, que afirmen que Dios no existe, eh, es sentido común. Por ejemplo, si creen en el universo, obviamente existen miles de millones de galaxias para los que creen en el universo, ¿no? Bueno, entonces, Dios no existe porque no lo he visto. Bueno, ya saliste al espacio y visitaste todos los millones de galaxias. Es sentido común, ¿no? Es como, por Sí, ejemplo, estoy de acuerdo que dice, bro, pero yo siempre digo, yo no creo que existe gente que no cree. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y al escuchar la voz tiemblan. O sea, para mí no existe ateísmo. Lo siento, pero no existe ateo. Existen ignorantes, sí, que no quieren creer en lo que ya está creado. Esa es, la verdad, yo no estoy al contra de ateísmo, pero no creo que existe ateísmo. No quieren hacer la voluntad de Dios, es otra cosa. No quieren saber nada de Dios porque quieren hacer lo que ellos quieren. Eso es lo que está pasando hoy en día.
Sí, bueno, ahora sí como ya hablando de manera filosófica, había una persona que era atea en sus tiempos, se llamaba más bien Fyodor Dostoyevsky, un ruso, bueno, que pertenecía antiguamente a la Unión Soviética, y él dijo que primero tenía inclinaciones socialistas, entonces ahí pues andaba de revoltoso o haciendo aracles, decimos en México, allá en la Unión Soviética por atacar pues al gobierno de ese entonces, de Stalin, y total que lo meten a la cárcel de Siberia, en la cárcel de Siberia le predican el evangelio, se convierte al cristianismo, y bueno, él comienza a escribir unos libros que son obras maestras, obras literarias extraordinarias, y escribe un libro que se llama Los Hermanos Karamazov. Yo leí un volumen así bien grandote de puras novelas y obras literarias de este señor Fyodor Dostoyevsky. No, 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 hombre, me fascina cómo escribe este señor, cómo cuenta sus historias, cómo crea personajes. Y precisamente en este libro de Los Hermanos Karamazov hay un extracto donde dice él en una conversación, en este diálogo, dice, si Dios no existe, todo está permitido. Entonces vamos a suponer que Dios no existe, ¿verdad? Entonces no hay ningún fundamento para la moral, la vida no tiene sentido, caemos en la filosofía de Jean-Paul Sartre, caemos en la filosofía del absurdo de Albert Camus, en la filosofía pesimista de este Schopenhauer. Y bueno, pues hagamos lo que queramos, acabo, pues viola a 10 mujeres, acuéstate con quien tú quieras, acá no le vamos a rendir cuentas a nadie, nos morimos y se acaba, pues ahí se acabó, qué chido, ¿no? Entonces, por esa manera, de alguna manera, en cierta parte, lo hablo no solamente a los ateos, sino todo el mundo en general, todo ser humano, si Dios no existe, pues órale, ¿verdad? Vámonos, pues no hay nadie, pues vamos a portarnos como nos dé la regalada gana. Pero, repito, conocer a Dios de manera intelectual es muy limitado y es imposible, simplemente porque tenemos una mente finita. El hombre carnal no capta esto porque esto se ha de discernir espiritualmente. Jesús dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces, esto es espiritual, Dios es espíritu, y por esa razón, como Dios es espíritu, ha decidido que el hombre, el punto de contacto sea con su espíritu y no sea con su mente y no sea pues en cierta manera con la materia, ¿no? Entonces ahí es donde ya, aunque la ciencia, perdón, aunque la fe cristiana, por así decirlo, especula a una deidad, bueno, la ciencia tampoco, según esta eminencia científica, Francisco Ayala, quien repito, él dice que la fe o la religión y la ciencia no son enemigas, sino que se complementan. Él no niega la existencia de Dios y dice, él como científico, que la ciencia tampoco puede demostrar lo contrario, es decir, que no existe Dios. Entonces, de alguna manera todos estamos especulando, ¿no? Y el cristiano está filosofando, muchos nos llaman que creemos en el Dios de los huecos. Bueno, nosotros nos basamos en una creación muy evidente que muestra inteligencia y un orden en cierto sentido. Y bueno, es sentido común nada más. De hecho, fíjate que yo estaba estudiando un libro que yo encontré ahí y me gustó, estoy leyendo, todavía no termino de leer, que es un ex ateo, un científico que él también decía que no existía Dios, pero cuando él se dio cuenta en su desesperación por más que quería averiguar, por más que quería ver y dejar saber que Dios no existe, desde que un día se topó con algo realmente que sí, dio cuenta que sí, Dios existe. Y ahora él escribe un libro y dice que para él, dice que los ateos es como un maná de gato que nada más hacen sus ruidos, pero no lo podemos ignorar, sino que escuchamos, pero no podemos hacer nada. Es lo que él narra en su libro, y eso es algo bonito. Yo siempre escucho o trato la manera de entender el ateísmo, pero la verdad muchos han caído en la mano de Dios y han visto, han creído en Dios también. Entonces, Sí, uno de ellos, eso es lo que sorprendió al mundo ateo en ese entonces,
el mayor ateo del siglo XX, que había escrito un montón de libros en contra de la religión y de la fe cristiana y de la creencia en un Dios. De repente, dice él, no por religión, no por ninguna revelación personal, no por una manifestación de Dios a su vida, dice que por la pura evidencia biológica y filosófica y científica, por las puras evidencias, se convirtió del ateísmo pues, al deísmo. Y dice que la religión cristiana pues sería la ideal, en este caso, de un Dios que se ha revelado al mundo. Y bueno, se llama Anthony Flew, escribió precisamente un libro donde presenta pues esto de que, saben, Dios existe, así se llama el libro, Dios existe. Anthony Flew, el mayor ateo de todos los tiempos, el héroe probablemente de Richard Dawkins, se convirtió bueno, dejó el ateísmo, ¿no? Que al ateísmo es sin Dios, o sea, Dios no existe así simplemente. Y esta eminencia que hablaba del mundo científico, que es biólogo y físico y también teólogo, que antes fue sacerdote católico, dijo que los ateos no son ateos porque la ciencia les haya hecho negar la religión. No lo está diciendo alguien cristiano, ¿eh? Repito, los ateos no son ateos porque la ciencia les haya hecho negar la religión, sino que por otras razones lo son. No digo que de manera general el ateo niegue a Dios por lo siguiente, pero algunos de ellos, o a lo mejor bastantes de ellos, lo son por otras razones y por lo regular no es por esto, sino por esto. O no les Sí. conviene que Dios exista, o han vivido algo desfavorable que les hizo enojarse con alguien que supuestamente no existe. O sea, Sí, sí. por la maldad que también está aumentando y por la ceguera que uno vive, por la falta de conocimiento hacia Dios, porque también recuerda que la Biblia dice que la ciencia Dios lo ha dejado. No el ser humano lo ha tenido, lo buscó, sino que Dios mismo lo dejó a ellos. Sí, bueno, eso es un tema, de este debate de si Dios existe o no existe, pues no es nada nuevo, ¿verdad? Siempre ha sido la historia. Las corrientes más relevantes siempre han sido Dios no existe o Dios existe. El agnóstico se pone en medio, ¿verdad? Que dice no niego que Dios existe, tampoco niego que Dios sí existe, o sea, no sabe. El agnóstico no sabe, pero son más relevantes o así, las corrientes más famosas, por así decirlo, o que más debaten, son los ateos o los que dicen que Dios existe y los que dicen que no existe. Y siempre esto ha sido el tratar de que le pidan a su servidor demostrar que Dios existe en este espacio modesto, en este live de TikTok, y yo resolver ese dilema de todos los siglos, pues oye, sería muy ingenuo, ¿no? Nosotros nos inclinamos en la cosmovisión cristiana por razones de sentido común nada más, y porque Dios ha hecho algo espiritual en nuestra vida. Por eso tenemos la convicción. Y bueno, Pero también, brother, dice también la Biblia que va a llegar un día en que la ciencia se va a acabar. Se va a acabar, se va a terminar. ok, sí, la ciencia bueno, también está limitada, ¿no? Porque Sí. la ciencia lo que tiene es que constantemente está sufriendo cambios. Sí, en la ciencia no existe ninguna verdad absoluta. De hecho, las teorías son especulaciones también. Entonces no se puede encontrar una verdad certera y absoluta tampoco en la ciencia. Si es que se acusa a la religión o a la fe de que no tiene un fundamento absoluto, una verdad absoluta, pues caemos en la misma especulación, si así lo quieres decir, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos convicciones, cada quien puede creer lo que le dé la regalada gana. Eso sí, bueno, nosotros tenemos razones empíricas para afirmar la existencia de un Dios inmaterial y atemporal y eterno, por lo tanto, Sí, así definitivamente. Y es. bueno, Es exactamente lo que tú dices. Yo hoy, concuerdo contigo. Y gracias, brother, por tu tiempo, por tu sabiduría. Como vuelvo a decir, yo aprendo mucho contigo y gracias por el tiempo. sí, muchas gracias a ustedes también, Javier Sainz, mi Leo, tengan muy buena noche y bueno, paso a despedirme, muchachitos, aquí los voy a eliminar del live para que se les quite lo. Lo necio, diga. Descansen muy rico,
Y bueno, si nos Igualmente, pueden acompañar aquí ahorita en la oración que vamos a hacer al finalizar, ya vamos a finalizar. Ahí me acompañan con la oración que vamos a hacer para tener un sueño grato y agradecerle a Dios, por supuesto. espero que en alguna otra ocasión me des chance igual de seguir impartiendo cosas, testimonios. Claro, Javier. Primeramente Dios, si nos permite y bueno, se da el espacio y la oportunidad, aquí te esperamos una vez más. Ok, Bye bye. gracias. Descansa, mi hermanito. Bye bye. Igualmente.